Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. En el quinto misterio contemplamos el niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria por las intenciones del Papa León XIV, por su salud física y espiritual, por la Iglesia universales, religiosas, católicas, sacerdotales y misioneras, por nuestro párroco, por su salud física y espiritual, por el Padre Pablino, por la sanidad de los enfermos y por la paz del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una salve a la Madre Virgen María por todas las benditas almas del purgatorio. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea por siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original,
desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.
No, mira. Dice que tiene. Sí. Pero si vos estamos cerca, van a cantar todos. Tienen que estar a la misma distancia todos. Ave María Purísima. Queridos hermanos, antes de dar inicio a nuestra celebración, les recordamos que durante esta misa conmemoramos de manera especial a nuestros seres queridos que ya han partido a la casa del Padre. Quienes hayan traído sus fotografías, las fotografías de los familiares o amigos para colocarlas en el altar, podemos retirarlas una vez concluida la celebración, haciéndolo en orden y en respeto. Vivamos este momento con fe y esperanza, confiando en la promesa de Cristo que nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En esta Santa Misa estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, Santa Brígida, a la Virgen Rosa Mística, a San Miguel Arcángel, a Santa Lucía, por el cumpleaños de Patricia, por el cumpleaños de Milciades, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Taís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, Sofía, familia Martínez Argüello, Clara Patricia, hermanos Resquín Vera, Paola Elizabeth, familia Valdés Valiente, Daniel, Lucía, Juan Antonio, familia de Andrea, Feliciano, Rosalina, Aureliana, familia Figueroa, familia López Mesa, Gregorio Luis Enrique, Paz, Jorge y familia, Laura y familia, Gerardo, familia Díaz Villalba, Víctor Manuel, Josefina, Rumilda, por el proyecto de Hugo Saldívar, por el trabajo de Marta Elizabeth, por la venta de una casa, por la empresa Fénix Constructora, por el estudio de Hermes David, por el trabajo de Helio Escobar, por la cirugía de Lourdes Carolina, por los estudios de Juan Martín y Miriam Isabel, por la pasantía y estudios de Juan Antonio, por el trabajo de Lucía, por el estudio de María Analía, por el trabajo de Diego Ramón, por los estudios de Axel Ariel, por el trabajo de Roberto, por todos los enfermos, por la conversión de la familia Pereira Vega, por la conversión de Isabel.
Por nuestros hermanos difuntos, Santiago Rafael, Liberato, Irma, Héctor, Dora, María Esther, Luis Fernando, María Melania, Roque Jacinto, María del Socorro, José del Socorro, Eulogia, Isidoro, Transitita, Héctor Daniel, Daría, Cecilia, Juan Carlos, Nemesio, Lucas, Gilberto, Alodia, Secundina, Eduvigis, Laureana, Sindulfo, Juana, Rufina, Luz Bella, Juan Andrés, Florentina, Alberto, Apropiano, Victorino, Carlos, Eustaquio, Francisca, Antolín, Tiago Emanuel, Sergio Andrés, Evangelista, Tomás Daniel, David, Víctor Hugo, Fidelina, Francisca, Bernarda, María Berta, Demetria Alicia, Laura Mercedes, Herminia, Silvestre, Obdulia, Eulogio, Catalina, Toribia, Víctor Hugo, Francisco, Víctor Manuel, Lorena, Luciana, Silveria, Tomasa, Victoria, Ramón, Ignacio, Andresa, Carlos José, Enriqueta, María Estelvina, José, Leonardo, Bernardino, Susana, Nimia, Alejandro, César Darío, Juan Carlos, Remigia, Pablina, Eddie Hernán, Eugenia Casimira, Martín Silverio, Francisco Martín, por el linaje de la familia Gauto, Ángel, Avelina, César Isabelino, Ramón Heriberto, Lucía, Atanasio, Herminia, Patricia, Marcel, Lucía, Aureliano, Olga Dionisia, Gladys Beatriz, Óscar, Asunción, Elsa, Eulalia, Vicente, Cintia Catarina, Doroteo, Fernando, Basilio, Norma Beatriz, Antolín, Isidoro, Teófilo, Demetrio, Isidro, José, Milena, Gabriel, Isabelino, Anselma Digna, Hermenegildo Ramón, Nilda Gabriela, Eulogio, Hilaria, Edita, José Elías, María Lina, Dina, Diana, Meneleo, Juan Ángel, Catalino, Severiana, Evaristo, Carmen, Félix, David, Jorge Ramón, Hilaria, Silverio, Marco, Elsa, Zacarías, Dora, Emérita, Cirila, Catalino, Heraclio, Felipa, Basilia Antonia, Ramón, Edelira, Nelson David, Eladia Isabel, Sebastián, Bernardina, Marta, Vicente, Ramón, Isidro, Atanasia, Delfina, Vicente Salvador, Flora, Félix, Sinforiano, María Lila, Denis, Rosa, Vicente, Ada, Mariano, Mario, Lorenzo, Andrea, Wenceslao, Aurora Ignacia, Pabla, Denis Viviano, María Olinda, Florentina, Eusebio, Presentación, Alejandro Baltasar, Julián, Vicenta, Lino Merced, Leonardo Fabio, Amado, Georgina, Nidia Virginia, Noemí Irene, Estela, Justo Florentín, Vicente, Juana, Florencio, Margarita, Eligio, Benita, Cecilia, Hermenegilda, Fermín, Pastor, Miguel Ángel, Carolina, Aurora, Valentina, Juliana del Rosario, Benjamín, Enrique, Brígida, Ladislaa, Ignacio, César Adelio, Fortunata, Hilario, Aurelia, Jerónimo, Miguel Ángel, Norma, Ángel, Estanislao, Basilicio, Susana, Mariano, Juan de la Cruz, María de la Cruz, Carlos Damián, Juan Carlos, Candelaria, Marcelina, Eugenio, Ramón Darío, Emiliano, Genara del Carmen, Julio Rafael, José del Pilar, Anicia, Marta Beatriz, Nicolás Ramón y por todas las benditas almas del purgatorio. Agradecemos a la audiencia de Ñandeyara Ñe'e que está sintonizando en vivo nuestra Santa Misa por el canal 25. Queridos hermanos,
En este domingo nos reunimos para orar por nuestros hermanos que han partido de este mundo, con la confianza puesta en la infinita misericordia de Dios. La conmemoración de todos los fieles difuntos es una fiesta de esperanza cristiana, fundamentada en las palabras de Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dispongamos el corazón para celebrar estos sagrados misterios, abrazando con fe el consuelo y la esperanza que vienen de Dios. De pie, iniciamos esta Santa Misa. Acuerdes de el ser humano para darle poder, que es el nombre para que te acuerdes de admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. ¡Viva todos los santos! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestros hermanos santos, igualito que nosotros, pero que vivieron profundamente y con mucho compromiso, ¿qué cosa? Su bautismo. Pero al mismo tiempo ya tenemos aquí las imágenes de nuestros seres queridos y sobre todo de nuestra fe. Nosotros decimos, según una teología que se llama la teología deuteronomista, en la Biblia, en el Antiguo Testamento nos habla que para poder ver el rostro de Dios tenemos que estar con el alma pura, purificada. Y entonces, para purificar necesitamos purgar, y por eso hablamos del purgatorio, y por eso rezamos por las almas del purgatorio. Y por eso la Iglesia, después del día de Todos los Santos, 1 de noviembre, el día siguiente, el día 2, todos los que están en camino de nuestros seres queridos, que como siempre tenemos nuestros pecados y necesitamos purgar. Y algunos no entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, hay que rezar por los muertos. Uno si es que no consiguió ya en la tierra salvarse. No, nadie se salva a sí mismo. Todos somos pecadores. Y justamente así, como tu mamá te ayuda, tu papá te ayuda para que vos puedas hacer un camino de realización, bueno, la misericordia de Dios es esa. Y por eso que nosotros rezamos por nuestros seres queridos. Ellos después de muertos ya no pueden hacerlo. Nosotros podemos hacer por ellos. Y por eso es que rezamos por ellos. Le pasamos una manito. Pedimos la misericordia y el amor de Dios entonces por todos nuestros seres queridos. Así que, queridos hermanos, vamos nosotros, ya que estamos en este día 1 de noviembre, agradeciendo al Señor por todos nuestros hermanos que ya son santos. También al mismo tiempo rezamos por todos nuestros hermanos difuntos que vamos a conmemorar ya en este domingo, para que el Señor purgue, limpie, lave el pecado de ellos. Así es que por eso yo le voy a invitar, vamos a ponernos todos de rodillas
Vamos a hacer un momentito de silencio en el que cada uno va a rezar y va a recordar a su ser querido. Mare Baloñe Boeseina, por quien queremos pedir que el Señor verdaderamente entonces tenga misericordia y le perdone de todo corazón. Y después, así con alma arrepentida, también vamos a cantar. Mientras yo voy a pasar con el agua bendita, que significa para nosotros el lavacro, el lavado que Dios hace en nuestra alma y en nuestra vida.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie y entonamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, escucha con bondad nuestros ruegos, para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Cristo resucitado es para el mundo la esperanza de una vida sin fin. Su palabra nos mantiene firmes en la fe. Escuchémosla con atención. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descía desde el cielo y venía de Dios, embellecía como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el otro trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí y respóndeme. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor.
El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra que tiene vida, es tu palabra, Señor, y vida que no se acaba. Cantar tu mensaje de amor, por eso quiero gritar tu palabra, Señor. Por eso quiero cantar tu mensaje de amor, por eso quiero gritar tu palabra, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les había dicho cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy, como les dije, queremos hacer un poco nosotros, por lo menos en este sábado, vísperas del domingo, en que celebramos ya lo del domingo, nuestros hermanos fieles difuntos. Pero como estas dos grandes fiestas dentro de la Iglesia están unidas, no sé si se dieron cuenta, porque nosotros por el bautismo somos santos, somos llamados a la santidad. Y cuando celebramos a nuestros hermanos santos es justamente porque tenemos esa plena fe y esa gran misericordia que sabemos que se derrama en el corazón de nosotros, que es la misericordia de Dios, que nos purifica, que nos salva, que nos limpia, ¿entienden? Y por eso hablamos también de rezar por nuestros fieles queridos, por nuestros hermanos. Rezar verdaderamente. La comunión entre los vivos y los muertos. La comunión entre los santos y los pecadores. Porque la comunidad siempre necesita, queridos hermanos, de una intercesión. La misma encarnación, queridos hermanos, es muy importante. Hoy justamente a la mañana yo envié, ¿verdad?, como siempre, la palabra de Dios, etcétera. Y uno de esos protestantes por ahí, allá hacia Mariscal López, cerca del Olimpia, por ahí está Ginamaya, era, bueno, ese grupo ahí,
Entonces, pusimos que los santos, el único santo a quien yo sigo y modelo para mí es Jesucristo. Entonces yo le respondí, ¿verdad? Cierto, es Jesucristo. Entonces le pregunté, ¿y por qué Jesús se encarnó? Hablando más, ¿y cuál voy? Va a decir la encarnación, ¿verdad? Porque justamente, queridos hermanos, Dios en su gran misericordia se hace igual a nosotros, se hace carne, para mostrarnos, indicarnos el camino. Nos falta catequesis. Con la palabra protestante, todo allá en el cielo mirando. Y aquí, en la tierra, entonces, podemos hacer cualquier cosa, cualquier viroreí podemos hacer aquí. Con tal de que vos digas que Cristo es mi Salvador. No. La encarnación es justamente para darnos a entender, y por eso los santos nos hacen entender que la gracia de Dios se encarna en nosotros. Los sacramentos, ¿para qué existen los sacramentos? Y todo es sacramento en nuestra vida, todo lo que hacemos es sacramento, porque es lo visible, lo que se ve en la vida del hombre. Jamás es el sacramento, justamente el del bautismo, que vos vivís auténticamente según los mandamientos de Dios. Pero viste, son los mandamientos de Dios que se hacen realidad en tu familia, que se hacen realidad en tu sociedad, que se hacen realidad en tu trabajo. Pepe con la llande, ya yo alguna, allá es acá. El sacramento del bautismo entonces es una entrega generosa de la vida del cristiano. Pero algo ¿se acuerdan? Tantas veces hemos explicado. La fe que ilumina, la cera que se desgasta, es decir, la vida cristiana que se desgasta por los demás. Y sobre todo, entonces, también ese pábilo, ¿verdad? El hilito, que quiere decir la fuerza de la oración, para que nosotros podamos hacer un camino de encarnación. Y por eso recordamos a nuestros hermanos, a los santos, estos últimos santos jovencitos que fueron canonizados, ¿verdad? ¿Por qué son canonizados? Y justamente porque para nosotros son modelos, nos muestran, nos dicen, se han esforzado, han luchado, procuraron. Eso no quiere decir que no somos limitados o que no somos pecadores. Eso no quiere decir eso, ¿entienden? Siempre el modelo será Jesucristo, pero justamente el modelo que se hace carne, ¿dónde? En nosotros, en tu matrimonio. Entonces, ¿dónde le vas a encontrar a Dios? En tu esposa, en tu esposo. ¿Dónde le vas a encontrar, mi hijo, a Dios? Ahí en tu mamá, en tu papá, en su misericordia, en su amor, que te cuida, que te ayuda, que te pasa la mano. Bueno, y así por delante. Cualquiera de los sacramentos nos hacen entender que la presencia de Dios está en el hermano, en ese que está a tu lado, ese que te ayuda. Eso quiere decir, queridos hermanos, celebrar a nuestros hermanos santos, que han llegado entonces a la glorificación, porque con todas sus debilidades y con todos sus pecados. Y de ahí entonces viene lo de este domingo. Cuando cae en domingo, entonces nosotros lo celebramos y lo hacemos también con el Gloria y también lo hacemos con el Credo, todo lo que es necesario. ¿Pero por qué? Y porque nuestros hermanos necesitan, todos, también cuando nosotros estemos del otro lado, vamos a necesitar ¿de qué cosa? Y vamos a necesitar de la misericordia y del amor de la comunidad. Nosotros ya no vamos a poder hacer nada, aquí ya hicimos todo lo que pudimos hacer. Pero purgar significa justamente ser purificados en la misericordia de Dios. La teología que se llama dentro del Antiguo Testamento, una teología de una corriente que se llama deuteronomista, segunda ley, quiere decir deuteros nomos, quiere decir, queridos hermanos, se encuentra que se exige siempre el aspecto ritual de purificación, el aspecto de purificar el alma para poder encontrarse con el Señor. Y eso continúa porque en el Antiguo Testamento, la primera carta de San Juan y otros pasajes de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla y dice: a Dios nadie lo ha visto
jamás. Así luego dice, entonces, la primera carta de San Juan. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que a Dios nunca nadie lo ha visto jamás? Quiere decir que ahí es donde está la teología que nos dice que a Dios nosotros lo podemos ver o lo vemos en su manifestación a través de ¿quién? De nuestra comunidad, a través de nuestros hermanos. Ahí nosotros vemos la misericordia y el amor de Dios. ¿Y por qué entonces nosotros con tanto amor y con tanto cariño? Yo estaba ahí haciendo la bendición y miraba estas fotos, veía algunos que son jovencitos, jovencitas, algunos ya un poquitito más adelantados en edad. Otros sí que ya se murieron luego con mucha edad, pero bueno, usted la foto de cuando eran jovencitos, allá. Pero, entonces, ¿por qué los recordamos, queridos hermanos? Y porque justamente nuestros hermanos, nuestros fieles difuntos, nos han dejado una gran herencia en nuestra vida. En primer lugar, la vida que proviene de Dios. Y luego todo lo que significa la formación, la educación, la transmisión de nuestra fe. La transmisión, como les dije, en esa velita que significa la llama que se enciende, que es la fe. Y entonces, somos agradecidos y al ser agradecidos también pedimos y rezamos por ellos, para que el Señor ya les tenga piedad, ya les tenga en su gloria. Disfruten del cielo, decimos nosotros, ¿verdad? El cielo, que es ese encuentro personal con Dios. Y todas las lecturas que nosotros leemos hoy, para este día, nos hablan justamente de, miren cómo comienza, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Si esto nomás nosotros entendiésemos, esta primera parte, esta introducción de lo que nos dice San Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Significa, queridos hermanos, que con la vida santa y sobre todo con el purgar nuestros pecados, que nos permite entrar en la gloria beatífica de Dios, ciertamente que es el cielo nuevo y es la tierra nueva. Y todos anhelamos eso, queridos hermanos, todos anhelamos. Y por eso que tenemos que ser conscientes como comunidad de rezar, de pedir. Siempre yo escucho, gracias a Dios, en las intenciones que solemos presentar, de rezar por las almas del purgatorio. Eso es lo que en nuestra fe nosotros decimos. La ayuda mutua, esa es una verdadera encarnación. Ese es un signo visible nuestro de un compromiso, en primer lugar aquí en medio de nosotros, como comunidad, pero sobre todo también, queridos hermanos, como un corazón agradecido con nuestros padres, con nuestros abuelos, con las personas que queremos y que amamos. Y este evangelio que nos alienta, ¿verdad? Y nos invita, sobre todo, queridos hermanos, al recordar aquí, dice que las mujeres vienen ahí justamente para hacer ese encuentro, pero con una persona que ellos amaban tanto, que era Jesús. ¿Y qué encuentran? ¿Cuál es la sorpresa? Dice que ellas encontraron removida la piedra del sepulcro. Removida la piedra del sepulcro. Nuestra fe entonces nos dice, queridos hermanos, y nos habla de la resurrección. Y este es el centro de la vida de todo cristiano. Entonces tenemos que centrarnos en este elemento, en el elemento de la resurrección, el elemento de que Cristo ya no está aquí, no está. ¿Por qué vienen a buscar ustedes al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esa es nuestra fe. Entonces, si nosotros hoy estamos rezando por nuestros seres queridos y fieles difuntos, ¿es por qué? Y porque queremos que ellos también estén ya gozando de la gloria de Dios. Que el Señor les perdone sus faltas y sus pecados, porque todos dijimos que somos limitados y tenemos nuestros pecados. Pero gracias también a la ayuda de la comunidad, a nuestras oraciones, cada uno de nosotros, hagamos lo mejor para recordarlos y ser agradecidos, para que el día de mañana también hagan lo mismo por nosotros. Entonces, para eso tenemos que hoy nosotros
comprometernos también en nuestra comunidad, educar, formar a nuestra comunidad, que seamos agradecidos verdaderamente con este don que Dios nos ha regalado y sobre todo que es el don de la vida, el don de la misericordia. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos Y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. Respondemos, Padre de la vida, escúchanos. Padre de la vida, escúchanos. Para que en este año jubilar de la esperanza, la Iglesia sea un faro de consuelo para los que lloran y una voz firme que proclame la victoria de Cristo sobre la muerte, oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que cesen las guerras y se busque con mayor fervor el bien de los pueblos y la paz que viene del respeto mutuo, oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que todos los difuntos, especialmente aquellos que han muerto sin familia, sin acompañamiento o en medio del abandono, gocen del descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin, oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para los que lloran la muerte de sus seres queridos, que encuentren en el Señor consuelo y en la esperanza de la resurrección la fuerza para seguir caminando, oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que la fe que nos une en Cristo resucitado dé verdaderos frutos y todos nosotros, aún peregrinos en este mundo, nos preparemos día tras día para el encuentro definitivo con Él, oremos. Padre de la vida, escúchanos. Vamos a rezar también hoy pidiendo por Patricia, que cumple años. ¿Dónde está Patricia? Ahí está, un fuerte aplauso para ella entonces también, el don de la vida. Rezamos también por tu mamá y por tu papá, ¿verdad? Que falleció hace poco en estos días, tu papá. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrecemos al Señor nuestra vida, el pan y el vino y nuestro aporte generoso para el sustento de la Iglesia y de la obra de la evangelización.
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad estos dones, Señor, para que tus hijos difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él quiso morir por nosotros para librarnos de la muerte eterna. Más aún, solo Él entregó su vida por todos para que viviéramos eternamente para ti. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Era un día de fiesta en Jerusalén. Llegaba el Señor y entre la muchedumbre un grito surgió. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos Tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con todos los ministros de la Eucaristía, diáconos, sacerdotes, que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy, que bendigas a tu hija Patricia, que te agradece un año más de vida. También a Milciades, que está ausente, un año más de vida. Y te pedimos por todos nuestros seres queridos, por quienes hoy rezamos especialmente en este día de todos los fieles difuntos, que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia.
Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacumé, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Mañana yara o bechara Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús sale a nuestro encuentro para darnos un anticipo de eternidad. Con el corazón en comunión con los hermanos vivos y difuntos, acerquémonos a recibirle. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Para
Vamos a llamar a Patricia, entonces vamos a darle una bendición especial hoy, que agradece a Dios este año más de vida. Y así entonces también que tus padres que ya están en el cielo te bendigan también. Que el Señor Jesús te bendiga, sobre todo en este día de tu cumpleaños, agradeciendo el don de la vida. Te mantenga siempre en el amor, en la unidad y en la fidelidad a la vida de Cristo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, date la vuelta, vamos a cantar porque lo cumpla feliz. Cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Muy bien, bueno, felicidades. Muy bien, ahora entonces vamos a hacer un momento de oración por nuestros fieles difuntos. Vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros seres queridos. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a mirar un poco hacia estas hermosas fotos que nos hacen recordar el amor de nuestros seres queridos. Queridos hermanos, el Señor en su amorosa e inescrutable providencia ha llamado de este mundo a nuestros hermanos. Su partida siempre nos llena de todo dolor y de consternación. Pero en este momento en que recordamos a nuestros fieles difuntos, conviene que también nosotros reafirmemos nuestra fe, que nos asegura que Dios jamás abandona a sus hijos. Un día también nosotros seremos llamados a la gloria de Dios, dejaremos este mundo. Y por eso Jesús nos invita hoy a esta confianza al rezar por nuestros fieles difuntos, cuando nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Y con esta certeza pedimos al Señor por cada uno de nuestros hermanos difuntos. Entonces cada uno en su corazón puede decir el nombre ahí en su corazón por quien hoy está rezando por su ser querido. Para que el Señor les perdones a ellos sus faltas y les concedas una mansión de paz y bienestar entre tus santos en el cielo. Y a nosotros que hoy estamos aquí llorando y rezando por ellos, nos dé la firme esperanza de encontrarles nuevamente un día en el cielo. Vamos a decir juntos: mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en el Señor. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Mi alma espera en el Señor. Si conservara, Señor, el recuerdo de nuestros pecados, ¿quién podría salvarse? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Mi alma espera en el Señor. Yo confío en el Señor y mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que a la aurora, el centinela. Mi alma espera en el Señor. Como aguarda la aurora el centinela, así aguarde cada uno de nosotros al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia, la redención, y Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Mi alma espera en el Señor. Oración. Escucha, Señor, la oración hoy de estos hijos tuyos que rezan por los fieles difuntos. Desde el abismo de la muerte, nuestros hermanos difuntos hoy esperan la abundancia de tu perdón. Redímelos, Señor, de todos sus pecados y haz que en el cielo vean realizada toda su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oración. Escucha, Señor, nuestras súplicas y ten misericordia hoy de tus hijos difuntos, para que ellos no sufran más castigo por sus pecados, pues ellos desearon cumplir, Señor, tu voluntad. Y ya que la verdadera fe los unió en la tierra al pueblo fiel, que tu bondad ahora los una al coro de los ángeles elegidos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos. Descansen en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Amén. Paz en tu tumba. Amén. Amén. Riqueza en el cielo, tengo una mansión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar celestial, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar celestial, más allá del sol. Muy bien, vamos a sentarnos un poco, simplemente para escuchar algunos avisos de la parroquia. Yo simplemente les quería decir que Ñan de Yarañe, hoy oficialmente, 1 de noviembre, ya hemos lanzado también nuestra rifa de este fin de año, Ñan de Yarañe. Siempre es como para ir juntando, pagar las deudas y sobre todo proyectarnos también para el futuro. Hay que ir siempre llegando más y más. Siempre la plata, aunque uno por ahí vaya teniendo, después sabemos que siempre nos falta, lleva, ¿sí o no? Sí, bellente van a hacer, porque me lleva. Entonces, cuanto más lleve recoja, tengo, o falta veñande. Y bueno, pero es así, porque los recursos nuestros siempre son recursos para hacer el bien. Entonces hay que saber invertir, hay que saber pedir al Señor. Y hay, ustedes saben, muchísimos proyectos. Hay lindos proyectos, así que recen un poco. Lo primero era siempre comenzar con la comunicación. Y creo que de a poquito estamos entrando. 3 años y medio ya con nuestro primer canal católico, ¿verdad? Que tenemos. Estamos en otros canales también. Tenemos que entrar en más. Todavía no estamos lo suficiente. Pero en fin. Además tenemos que entrar más en los cables también. Y ojalá un día podamos tener también la famosa televisión de aire, ¿verdad? Eso sería el sueño. Pero uno no es que así nomás de un día para otro. Hay que ir juntando. Esos 800 millones de guaníes, 1000 millones de guaníes, eso es mitad y recreo, ¿entiendes? Te andas ahí plata, Me hago y eso no es nada, ¿por qué? Y porque justamente ustedes saben que el valor del dinero cada vez va bajando más, la inflación es muy alta. Entonces, si queremos hacer grandes obras, verdaderamente necesitamos el esfuerzo de todos y de toda la comunidad, Nadie tiene que entonces ser yopé ni ser tacaño. Porque justamente hoy celebramos el Día de todos los quienes, de los fieles difuntos. Acá va vestiendo de ahí. Tu papá me dejó todos sus trofeos. Bueno, ustedes saben que su papá, que falleció en estos días, era un gran corredor y era un gran deportista. Entonces ganó muchísimos trofeos. Yo cuando fui a visitarle ahí en su cama, en el lecho, pues ya casi. Ya me invité donde, pero su hijo todo cerrado en su oído, no endulcé. Bueno, le voy a dejar algún recuerdo a ellos, ¿verdad? Bueno, muy bien, pero son realmente medallas así que muchas veces nosotros parece que no valoramos, pero lo que le habrá costado correr maratones hasta de 42.000 metros, esos maratones, en serio, ¿verdad? Que tienen triunfo, primer puesto, imagínense. Bueno, y entonces, por eso que tenemos que ser siempre generosos, porque hoy rezamos y pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos. Y como siempre, hay otros proyectos muy hermosos, ¿verdad? Colegios. Aquí también ustedes están teniendo el proyecto de ustedes siempre, Neike, ¿verdad? Es una feria de empleo. Feria de empleo, ahora que tienen. Explica un poco eso, por favor, que están entonces ahora aprovechando la oportunidad. El 19 de noviembre vamos a tener una gran feria de empleo.
ya hay varias empresas que se están acercando y van a haber muchos puestos laborales. Van a estar supermercados, van a estar, o sea, varios puestos para oficinas, para supermercados. Así es que ustedes, por favor, anoten ya y avisen a los que no están consiguiendo trabajo, porque también vamos a estar enseñando a hacer el currículum, cómo vamos a presentarnos en las entrevistas, y va a ser acá en Neique, pero también va a ser, escuchen bien, en Lambaré, en Itagua, en Itá y en San Lorenzo y en Ñembú. En todos los locales de Óptica Valemar se va a ir una persona para la gente de esa zona, para que se les enseñe a hacer el currículum. Porque a veces eso es lo que la gente no consigue el empleo, porque hay varias cosas que no tienen en cuenta en el momento para conseguir el empleo y para hacer su currículum. Porque si acá no consigue ese día la persona, puede conseguir después. Así es que el 19 de noviembre, acá toda la gente que necesita empleo, a ver si nos ayudan ustedes a hacernos conocer, a hacer conocer esa feria, por favor. Muy bien, gracias, eso es importante. Bueno, ¿se dan cuenta? Después, Ñandeyarañe, además de la comunicación, tiene el otro proyecto de las escuelas, formación de la escuela. Eso todavía es un proyecto, porque ustedes saben lo que significa tener una escuela, pero modelo tiene que ser de formación. Para eso se necesita mucha plata, ¿verdad? Entonces, donde uno tiene que ir de a poquito recibiendo la ayuda, también de empresas, de cristianos que quieran ayudar. Y lo tercero, y el más desafiante, hay muchos jóvenes que están en la droga. Y entonces, eso también. Ñandeyarañe, uno de sus elementos importantes, como quería don Bosco, es trabajar con los jóvenes y los niños de la calle. Es decir, hoy en día esos chicos y niños de la calle son drogadictos, borrachos. Hay muchísimos, lastimosamente, de nuestros jóvenes que están en esa situación de peligro. La vez pasada estaba hablando con uno de los comisarios, policía, a nivel nacional. Él está encargado de toda la parte de la cuestión de estos problemas de la droga. Y él me dijo, nosotros, los policías, tenemos fichados 250.000 paraguayos que están en la droga. 250.000 paraguayos adictos, péasme, a chichichi y no sé cuánta cosa más. 250.000. Y después yo muchas veces voy por ahí y los padres lloran y dicen, padre, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiere que le derrame agua, que le ponga aceite? A ver si así se curan. Dicen, no, esa no es la curación. Vamos a rezar, todo lo que ustedes quieran. Pero en este momento es importante que nosotros pensemos y que abramos un centro, ¿verdad? Para estos hermanos y ayudarles. Hay ya algunos, ¿verdad? Pero no abastecen. Porque la cuestión de la droga, una vez que el joven cae, para salir de ahí es muy, muy, muy difícil. Actualmente, de 100 jóvenes que entran en uno de estos centros, solamente 5 son los que se rehabilitan. Pero después de esos 95 que vuelven, salen, llegan al centro de... Así es que, queridos hermanos, y todo eso se necesita recursos económicos, ¿entienden? Porque eso no se mantiene así nomás, ¿verdad? Yo ahora muchos de esos jóvenes que sus padres por lo menos tienen un poco de plata, les tengo que mandar a Brasil, ¿verdad? A Brasil. Se van 3 meses, 6 meses, 1 año, vuelven, espectacular. Pero si no se les hace seguimiento, no pasaron 3 meses, está peor que antes. Como dice el Evangelio, el demonio después se liberó y el demonio se va y busca otros 7 peores y huye, entonces peor. Ay, Jesús mío, Dios mío. Así que tú ya de propuestas, pero algo tenemos que hacer como comunidad, porque si no, no vamos a salir. Bueno, así que también siempre tenemos nuestra alcancía ahí, Ñandeyarañe,
para todos los que quieran colaborar y ayudar, hoy que ya estamos comenzando este mes de noviembre. El 2 ya vamos a hacer. Muy bien, vamos a escuchar un poco en la parroquia que tenemos de las invitaciones. Avisos parroquiales. Recordamos también que sigue en circulación nuestra gran rifa de fin de año a ser sorteada el 28 de diciembre, que tiene como primer premio 25 millones guaraníes y le acompañan otros increíbles premios. Así que todos los que quieran adquirir pueden hacerlo en Secretaría Parroquial o con los coordinadores de los distintos grupos y movimientos de nuestra parroquia. Mañana, domingo 2 de noviembre, rezamos especialmente por nuestros hermanos diezmistas de la parroquia. Tenemos enfrente al altar, al costado de un altar de nuestros difuntos, tenemos disponible el buzón para que aquellos hermanos diezmistas que ya tienen sus sobres puedan ir depositando, y aquellos que quieran también sumarse a ellos pueden acercarse a la Secretaría Parroquial para más información. Mañana por la mañana y también a la tarde, 2 de noviembre, seguimos rezando por nuestros hermanos difuntos en las misas de las 9 horas y en la misa de las 18:30 horas. A la mañana tenemos el Rosario de los 100 Resquín por las almas del purgatorio, que será a las 8 horas, y por la tarde a las 17:30 horas. También los hermanos de Juntos por Cristo estarán esperando las fotos de aquellos que van a asistir el día de mañana en la Santa Misa, 30 minutos antes de cada celebración, como para que puedan acercar las fotos de sus seres queridos. El día lunes 3 de noviembre tendremos misa misionera en el Oratorio San Martín de Porres. El Santo Rosario es a las 18:30 horas y la Santa Misa a las 19 horas. Será presidida por el Monseñor Melanio Medina, y en esta ocasión celebramos un año más de aniversario de la pequeña comunidad de San Martín de Porres, así que estamos todos invitados para asistir. El sábado 15 de noviembre, en el marco del Jubileo 2025 y camino también a la celebración del Día Nacional del Laico, estamos invitados a participar de la peregrinación de la esperanza del laicado arquidiocesano. La convocatoria es a las 9:30 horas en la Plaza de Armas para poder peregrinar hasta la Catedral Metropolitana y participar de la Santa Misa de las 11 horas. Será presidida por nuestro cardenal Adalberto Martínez. Más información con el equipo de laicos de nuestra parroquia. Y también recordarles que a la salida nos espera una cantina bien surtida para poder llevar nuestra cena. Muchas gracias. Oración final. Te pedimos, Padre, que recibas en la morada de la luz, en el cielo y de la paz, a tus hijos, nuestros hermanos fieles difuntos, por quienes hemos rezado y celebrado el misterio de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Gracias Que igualmente. Dios les bendiga a todos. Amén. Señor mi Dios, a contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los Potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón